Buenos días a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a este Facebook Live de resumen de las noticias más importantes de la mañana de hoy, jueves 9 de abril del 2020. Les acompaña como siempre Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, para llevarles este resumen de noticias que estamos trabajando para ustedes en la redacción de Metro, que ahora es una redacción dinámica. Los periodistas de Metro están cada uno en sus casas trabajando, conectados, trabajando todo el tiempo las noticias que van surgiendo, corroborando para mantenerlos informados. Y estamos a distancia por el tema del coronavirus, del COVID-19. Por eso es que estamos llevando estos Facebook Live yo en mi caso, desde mi casa. Así que bienvenidos acá a lo que es mi cocina, porque ya mismo nos toca trabajar con el desayuno y el café y todo eso. Así que buen provecho a quienes están desayunando, buen café a quienes ya se están tomando el suyo. Vamos a esperar unos segundos, minutos, mientras más personas se van conectando a este Facebook Live de resumen de las noticias más importantes de la mañana de hoy, jueves santo. Estamos en la semana mayor para los creyentes. Así que ya hoy entrando en lo que es jueves, viernes, sábado, domingo, el fin de semana de la Semana Santa. Muchos de ustedes estarían en este momento, ¿verdad? Sus planes eran otros, pero estamos en nuestras casas, ¿verdad? Porque esa es la medida más efectiva para frenar el contagio del coronavirus. Así que manténganse en sus casas este fin de semana. Ya a esta hora deben haber recibido por correo electrónico la portada del periódico Metro en su versión PDF para que puedan navegar desde la comodidad de su hogar, ya sea desde el celular, desde su computadora o desde la tablet, las noticias que estamos trabajando para ustedes y que ahora vamos a comentarles en este resumen de noticias, de las 5 noticias más importantes de la mañana de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con el resumen de las noticias y como siempre todas las mañanas iniciamos con los casos que informa el Departamento de Salud. Ya emitió su informe de actualización de casos y hoy nos vamos a detener un poco en explicar este informe, ya que cambia. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Salud informa hoy que la cifra de muertes se eleva a 33 muertes por coronavirus COVID-19 en Puerto Rico. Pero ese salto que da de 24 muertes que se reportaban ayer a 33 que se reportan hoy, responde a que Salud adoptó las nuevas guías del CDC para informar las muertes por coronavirus. Y ahora no solamente se informan los fallecimientos que tienen una prueba positiva de coronavirus, sino que se añaden los fallecimientos en donde el criterio médico, el doctor concluyó que el cuadro era compatible con un cuadro de coronavirus. Es decir, que de las 9 muertes nuevas en este informe de hoy, que nos lleva las muertes a 33 muertes, de esas 9, 7 corresponden a casos que ocurrieron durante las semanas anteriores, no necesariamente casos que ocurrieron ayer. Y entonces son casos que en donde los médicos que estaban atendiendo a estas personas concluyeron que era un cuadro clínico de coronavirus y entonces ahora se suman esas muertes a las muertes por coronavirus. Es decir, que de los casos nuevos, de los 9 casos nuevos, solamente 2 son casos con prueba positiva de coronavirus. Entonces, de estos 2 casos nuevos con prueba positiva de coronavirus, son 2 varones en la zona metropolitana, uno de 78 años y otro de 43 años. Entonces, quiero volver a enfatizar en un tema que hemos hablado en todos los resúmenes, que están muriendo personas menores de 50 años. Ese renglón entre 40 y 50 años, ya tenemos un grupo de fallecidos. Entonces, esto lo que nos indica es que no podemos bajar la guardia y pensar que el coronavirus es una enfermedad que solamente ataca de forma más agresiva a las personas de edad mayor. Estamos viendo personas en un renglón de los 40 años
que están falleciendo por coronavirus. Bueno, vamos entonces a resumir que en Puerto Rico tenemos ya 33 personas que están calificadas como fallecimientos bajo coronavirus COVID-19 y 683 positivos a COVID-19. Esa sería nuestra primera noticia, que es la actualización de los casos, ahora con un renglón nuevo, un criterio nuevo para la clasificación de personas fallecidas por coronavirus. Segunda noticia, y es una donde nos vamos a detener porque es larga y tendida, y es la conferencia de prensa de la gobernadora ayer en la tarde. La gobernadora asume ayer un rol prácticamente de fiscal. Ella fue fiscal toda su vida y la vimos en su rol de fiscal defendiendo un caso. ¿Y cuál fue el caso? Fue la compra de 1 millón de pruebas para COVID-19, de pruebas rápidas, a $38 millones a una empresa de construcción sin experiencia en salud y cuyas pruebas no tenían el permiso de la FDA. La gobernadora lo que está planteando en su caso, y el Facebook Live está en nuestra galería de videos, pueden volver sobre él, es que esta compra se justificaba por la emergencia y que pasó por 8 filtros diferentes en distintas agencias. Me parece que resumió 4 agencias de gobierno, pero que nunca llegó a su atención, nunca llegó a su escritorio como gobernadora. Ella dice que no se cumplió con la orden ejecutiva 24 o que no era necesario cumplirla porque no era un contrato, era una orden de compra. Sin embargo, luego surgió el contrato y lo pueden ver en redes sociales. Sí hubo un contrato, porque para usted venderle cualquier cosa al gobierno tiene que haber un contrato, y en este caso es un contrato que está registrado en Servicios Generales. También la gobernadora dice que no buscaron la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal porque son fondos de emergencia y no necesitaban ir a la Junta de Supervisión Fiscal. Algo con lo que la Junta obviamente no está de acuerdo, pues les emitió una carta bastante caliente en la que le dicen todo lo que fallaron, que no siguieron promesa. También la gobernadora explica que optaron por Apex, que no tenía ninguna expertise en salud. Ella menciona que en algún momento le había dado algún servicio de salud, pero no especifica cuál. Recuerden que esta es una empresa de construcción. Dice que optaron por ellos porque ellos le prometieron que le iban a tener las pruebas en 5 días. Una promesa que no cumplieron y que luego redunda en la cancelación del contrato. Uno, ella dice porque no cumplieron, pero también porque no cumplían con los permisos de la FDA. La gobernadora no pudo especificar cuál fue el proceso de evaluación de propuestas, porque dice, esta fue una de muchas propuestas que llegaron, pero entonces, ¿cómo se selecciona esta propuesta? Fue un RFP, vieron 3, 4 propuestas para determinar que esta era la mejor. No se pudo especificar cuál fue el proceso de mini competencia o para discernir que esta era la mejor opción. En términos del precio, que ya sabemos que el precio que se ofreció era un precio muy por encima de lo que cuestan estas pruebas y que el margen de ganancia para Apex hubiese sido grandísimo, pues ella dice que en un momento de emergencia su prioridad era la vida. Y le voy a decir específicamente la cita. Ella dice, no podía poner en tela de juicio si la vida de un ser humano costaba 1 millón o costaba menos. Eso sobre el precio. También la gobernadora, otro punto en el que hizo énfasis en la conferencia de prensa de ayer, es en que la exsecretaria de Salud, la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones del Hongo, miente, ¿verdad? No utilizó la palabra así, miente, pero utilizó unas palabras de fiscal para decir que ya tenía un récord y que estaba mostrando que su versión se distanciaba de la verdad. Así que, ¿por qué dice que miente? Y tenemos que recordar que la secretaria de Salud, la ex secretaria de Salud, ayer mismo también estuvo en la Cámara de Representantes en el Capitolio y testificó bajo juramento. La gobernadora lo hace en una conferencia de prensa y dice que está disponible para que las agencias hagan las investigaciones ahora. Dice, estoy rodeada de mi equipo de trabajo y las decisiones las tomaron ellos, no yo.
pero le dice mentirosa a la exsecretaria de Salud, quien en la mañana ofreció su testimonio bajo juramento. Específicamente, ¿en qué dice que miente la exsecretaria de Salud? Pues Wanda Vázquez hace referencia a un correo electrónico que encontraron en los servidores de salud del suplidor de los ventiladores. Recuerden que la exsecretaria de Salud había dicho en un momento dado que de Fortaleza la llamaron para pedirle que firmara en 20 minutos un contrato de unos ventiladores que se iban a tardar 16 meses. Pues la gobernadora dice que encontraron un correo electrónico donde el suplidor de los ventiladores le aclara: secretaria, fue un error de nosotros, no son 16 meses, son 16 semanas, pero nosotros también tenemos que contrastar con lo que se ha dicho públicamente. La secretaria ha dicho que es ella quien detecta que había un error y se lo señala, y entonces llega el contrato corregido. Luego ayer la secretaria dijo, la exsecretaria dice bajo juramento, que la presión de los 20 minutos no era para firmar los ventiladores, sino para firmar las pruebas el contrato de las pruebas rápidas. También Vázquez dijo que era mentira la alegación de que su ayudante Marisol Blanco fue quien le pidió a Quiñones del Hongo que firmara en 20 minutos. Y vuelve y enfatiza, ya hemos visto, que la versión de Quiñones del Hongo se aleja de la verdad. Es decir, le vuelve a decir mentirosa. Defendió el rol de Mabel Cabeza en la Fortaleza y nuevamente atacó la credibilidad de la exsecretaria en ese asunto, aunque esta funcionaria, la señora Cabeza, fue destituida por el actual secretario Lorenzo González. Cuando la confrontan con esa incongruencia, la está defendiendo, pero el exsecretario actual la saca. Ella plantea que el secretario tiene derecho a escoger su staff de confianza. También dijo que Quiñones del Hongo miente sobre la alegación de que las 500 pruebas de COVID-19 se habían perdido y plantea que esas pruebas llegaron a los hospitales. Otro asunto que ocurrió en esta conferencia de prensa es que el director del Task Force, el doctor Segundo Rodríguez Quilinquini, quien es el rector de Ciencias Médicas, aseguró que él no intervino para favorecer a Apex y planteó que la función del Task Force es solamente de asesoría en el campo médico. Vimos a un doctor Rodríguez Quilinquini que lucía nervioso. Los invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa, por lo menos incómodo, ¿verdad? Plantear que su rol es solamente de asesor, que él está ahí como experto médico y que él no favoreció a Apex, aunque reconoce que recibió unos mensajes de texto del abogado de Apex, como recibió muchísimos más, y que simplemente los pasó a los funcionarios de salud. La cuarta noticia de hoy, también relacionada con la tercera noticia, debo decir, me salté una. La tercera noticia también relacionada con este asunto de las denuncias en salud, y es que minutos antes de la conferencia de prensa, el presidente de la gobernadora, el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, hace una denuncia y presenta unos mensajes de textos que revelan que el abogado de la empresa de construcción Apex, Juan Maldonado, quien es el exdirector de la Autoridad para el Transporte Marítimo, que fue destituido por aquella famosa boda en Vieques por transportar los invitados en una embarcación del gobierno, él es el abogado de Apex. El presidente del Partido Popular Democrático revela los mensajes de texto de Maldonado al doctor Segundo Rodríguez, el director del Task Force. Y en el mensaje de texto, Maldonado se presenta como referido por el ex asesor legislativo Eduardo Tito Laureano, quien a su vez había tenido contratos en ciencias médicas como asesor del doctor Segundo Rodríguez. El doctor Rodríguez dijo que recibió el mensaje de texto como muchos otros que recibía, pero que él no intervino en el proceso para evaluar la propuesta de Apex ni para favorecer Apex. Asimismo, Laureano se comunicó con Metro Puerto Rico, y pueden encontrar la nota en metro.pr, para decir que él no tiene nada que ver con Apex y que él solamente le dio el celular del doctor Rodríguez al licenciado Maldonado. ¿Quién es Tito Laureano? Es ex asesor legislativo, fue ex asesor en ciencias médicas para el doctor Rodríguez y es una figura muy vinculada al Partido Nuevo Progresista. Fue asesor, trabajó en la Fortaleza bajo el gobierno de
Pedro Rosselló. Esa sería la tercera noticia. Antes de pasar a la cuarta noticia, otra denuncia que hace el presidente del Partido Popular Democrático es que presenta el contrato. Sí, la gobernadora dice que es una orden de compra, pero hay un contrato con Servicios Generales y quien firma ese contrato es una funcionaria de manejo de emergencias que se presenta la evidencia que en el pasado, hasta hace poco, trabajaba en la agencia de publicidad COI, agencia que dejó de existir con el escándalo del chat de Telegram del pasado gobernador Ricardo Rosselló. Así que todo esto es un rompecabezas inmenso que estamos planificando hacer el próximo podcast de Con los Editores para ir punto por punto sobre este rompecabezas y todos los personajes que siguen surgiendo asociados al Telegram, asociados a la administración Rosselló, asociados al escándalo de las lanchas, una compañía constructora que se convierte de momento en suplidor de salud y consigue el mejor contrato de su vida. Pero bueno, eso lo vamos a discutir eventualmente en el podcast Con los Editores, que los invito a que lo busquen y lo sigan en Spotify, en Podbean, en Apple Podcasts. Cuarta noticia, la comisionada residente Jennifer González presentó ayer una legislación en el Congreso y la noticia la pueden leer en metro.pr para que se elimine una disposición federal que obliga a los territorios a solo comprar suministros a empresas estadounidenses o en Estados Unidos. Prácticamente está pidiendo que se levante eso, se ha otorgado un waiver a través de FEMA, pero ella quiere que esté por ley, que sea así siempre que ocurra una emergencia. Esto durante las emergencias, que territorios como Puerto Rico puedan salir a comprar suministros más allá de Estados Unidos. Y la cuarta noticia que tenemos para ustedes en la mañana de hoy es que el epidemiólogo del estado, David Capó, ha dicho que al mismo tiempo que estamos lidiando con una crisis del coronavirus, ya se puede hablar de un brote de dengue. Tenemos 1,000 casos de dengue, que es mucho más de lo que había el año pasado. Así que mientras estemos en nuestras casas debemos aprovechar y vigilar que no tengamos envases con agua, que no tengamos áreas, por ejemplo, tiestos plantas donde se acumule agua, porque sí estamos lidiando con un brote de dengue al mismo tiempo que tenemos esta emergencia del coronavirus. Así que cuídese. Estas serían las 5 noticias que tenemos para ustedes en la mañana de hoy. Nos extendimos un poco porque en la primera noticia, el resumen de los casos, cambió el modo en que están contando los fallecimientos, y la segunda noticia fue la conferencia de prensa de la gobernadora de ayer, que había que tomarlo, ¿verdad?, por partes, con calma, pero espero que se los haya podido explicar de una forma sencilla para que estén informados, atentos de lo que ocurre, porque el que estemos en nuestras casas no significa que estemos desinformados. Así que para eso cuenten con Metro Puerto Rico. Nuestros periodistas están trabajando en todo momento para llevarles la información más precisa. Yo vuelvo con ustedes en la tarde de hoy en otro resumen de las 5 de las 5. Recuerden suscribirse al newsletter de Metro Puerto Rico. Nos dejan su correo electrónico y su nombre para que reciban el newsletter y las portadas. Esta fue Ayola Virella. Buen provecho a quienes están desayunando. Buen café. Y recuerden quedarse en casa y mantenerse seguros. Que pasen este fin de Semana Santa, que sea uno lleno de paz, de reflexión. Que tengan todos un buen día. Ya nos veremos en la tarde. Chao.